Muy buenas tardes a todos, a todas. Les damos la bienvenida en este espacio del Instituto de Estudios Judiciales a este primer encuentro de esta actividad de capacitación sobre créditos UVA, el esfuerzo compartido ante la crisis económica. Esta actividad va a estar a cargo del doctor Leandro Vanegas, juez de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial La Plata. Se va a componer de dos encuentros, el de hoy y otro la semana próxima, el jueves, a la misma hora, a las 15 horas. El enlace de acceso va a ser el mismo. Igualmente van a recibir un recordatorio en sus correos electrónicos. Les estoy compartiendo en el chat un enlace para que puedan acceder a un formulario, completarlo y así acreditar su participación en este encuentro. Vamos a habilitar un aula dentro del campus virtual del instituto en donde vamos a colgar material relativo a estos dos encuentros, también los videos, y van a poder encontrar después de la última clase, el próximo jueves, el enlace, perdón, el certificado para descargar. Ahora bien, queda abierto, como siempre, el chat para consultas que quieran hacer. También si alguien quisiera hacer una pregunta, un aporte a viva voz, simplemente tiene que pedir el micrófono con el botón que dice participar. Y bueno, no mucho más, agradecerles a todas las personas que se están conectando y especialmente al doctor Vanegas, gran colaborador del Instituto de Estudios Judiciales. Leandro, muchas gracias y este espacio es tuyo. Buenas tardes a todos, muchas gracias. De que nada, buenas tardes a todos. Les agradezco mucho a la gente del Instituto de Estudios Judiciales, a Camilo y a todos los chicos y chicas y personal del instituto que siempre tienen una predisposición muy buena y que además es un trabajo, como les digo, muy importante que hace la Corte para abrir espacios de enseñanza y de debate. En esta oportunidad vamos a hablar sobre cuestiones relativas a algo muy publicitado y, si se quiere, muy discutido y debatido, que son los créditos UVA. Sí, en alguna oportunidad hemos hablado de las cautelares que tienen los UVAs, la cantidad de juicios de UVA que hay, pero también está bueno que podamos empezar a ver y a vislumbrar algunas soluciones definitivas. Y cuando hablamos de soluciones definitivas, estamos hablando de soluciones definitivas en el ámbito judicial, no en el ámbito administrativo ni en el ámbito legislativo, que obviamente puede tener otra clase de soluciones, porque obviamente hay otros intereses, ¿sí? En la justicia lo que tenemos que, por supuesto, tratar de velar es de la solución más justa, y dentro de esas posibilidades atender al contexto que vivimos en nuestro país. No hoy, no este mes, no este año, sino un contexto histórico que tenemos desde hace muchos años, con muchas fluctuaciones y que responden a diferentes variables micro y macroeconómicas, y bueno, tienen un montón de aristas. Algunas de esas aristas vamos a tratar de verlas, vamos a tratar de dilucidarlas ahora. La idea es que ustedes puedan irse de acá con un pantallazo de que si están como abogados en el ejercicio de la profesión liberal, a ver cómo sería más conveniente encarar una demanda o una defensa de esta naturaleza, y para quienes trabajan en tribunales algunas herramientas para ver las formas de solucionar. ¿Sí? Esto es muy importante porque ustedes ven que desde el 2016 o 2017, en donde se dio el auge de estos créditos, hasta hoy han habido múltiples planteos en tribunales que nacen al principio de adecuaciones o readecuaciones en carácter de cautelar, en carácter de emergencia. Recuerden la etapa del COVID y todas esas cuestiones. Y ahora empezamos a ver que empieza a darse la necesidad de tomar resoluciones definitivas. En ese aspecto, yo le mandé ya a Camilo para que circule en el campus la posibilidad de que suba un fallo del cual soy autor, un fallo de autoría, en donde se da una de las posibilidades de readecuación, que es el título de este curso, el esfuerzo compartido ante la crisis económica. A ver, el esfuerzo compartido es una solución para los créditos UVA, no es una solución. ¿Hasta dónde lo es si lo fuera?
tratar de conjugar esas cuestiones, y ese fallo abarca un montón de cosas de la legislación de los créditos. Para arrancar, hay cosas que yo les voy a decir que a veces, si hay deudores de crédito UVA acá entre los presentes, no les va a sonar del todo agradables, pero que tenemos que tener en cuenta, porque obviamente el deudor del crédito va a pensar en todas las cosas que le pasan cuando le llega cuota a cuota y que cada vez debe más, y todas estas cuestiones que ustedes, quienes son beneficiarios de crédito y quienes son abogados de beneficiarios, lo deben escuchar permanentemente. Pero acá ciertamente hay un conflicto de intereses, un conflicto muy marcado de intereses, ¿sí? Y no solo desde el punto de vista del deudor, sino del sistema todo. Y hay una afectación a derechos y garantías constitucionales que lo podemos ver de ambas partes. Primero, el derecho, por supuesto, el derecho a la propiedad de ambos, tanto de la actora beneficiaria o del actor beneficiario como del banco que otorga, el derecho al acceso a una vivienda digna, por supuesto, del tomador, el derecho de los usuarios y consumidores, que vamos a ver más adelante dónde encuadra su aplicación, y también, cuando hablaba de lo desagradable para los deudores, es la posible afectación a la buena salud del sistema, le pongo entre comillas, la buena salud es al mantenimiento del sistema de acceso a la vivienda por intermedio de créditos hipotecarios, instrumentos que se han reducido, por supuesto, de forma notable en nuestro país en las últimas décadas. ¿Y por qué se reduce notablemente en nuestro país en las últimas décadas? Porque a veces se pierde de miras ver que hay intereses de los dos lados. Entonces, cuando la balanza se va para un lado, es complicado de mantener. Vamos a empezar determinando cómo son los contratos tipos. Yo, para explicarle más o menos, tomé un contrato tipo del Banco de la Provincia de Buenos Aires, que es uno de los bancos que más crédito UVA ha otorgado, para que veamos cómo es la metodología y después ver en el caso particular cómo podemos hacer. Primero, obviamente es un préstamo bancario con garantía hipotecaria, y crea y emite una letra hipotecaria escritural del tomador en favor de la entidad bancaria. Cualquier crédito hipotecario, por supuesto, tiene esa principal característica. Ahora, el monto del préstamo se convierte a UVA, esa unidad de valor, al momento de que se otorga el crédito, ¿sí? O al momento de que se entrega el dinero. Los saldos adeudados se van a actualizar mediante la aplicación del coeficiente de estabilización de referencia, SER, y se expresarán en cantidad de valores, unidad de valor adquisitivo, UVA, siendo publicado periódicamente por el Banco Central de la República Argentina el valor en pesos de cada UVA. El importe de capital a reembolsar será el equivalente en pesos a la cantidad de UVA adeudada a cada uno de los vencimientos, calculando el valor de las UVAs de la fecha correspondiente al mismo. Como ven, algunas cláusulas son un poco confusas, por eso después vamos a ver la implicancia de la defensa del consumidor. Pero lo importante acá es que los saldos adeudados se actualizan mediante SER y que el valor se transforma a UVA, y a cada vencimiento uno o el tomador de crédito tiene que pagar diferente cantidad de UVAs. Uno va a pagar en plata, en pesos, ahora va a ser transformado en una cantidad de UVAs. Ahí va a estar el primer conflicto de por qué muchas veces se dice, o van a escuchar lo que les decía recién: saqué un crédito, pago todos los meses y todos los meses debo más que el mes anterior. Bueno, después vamos a tratar de dilucidar si esa afirmación es del todo así, o si a veces es así y a veces no lo es. Los intereses, esta es una parte importante también que a veces se pasa por alto en las demandas. Devenga una tasa de interés fija. En el contrato base que les tomo yo, que son casi todos, son muy parecidos, digamos, 5,95% tasa nominal anual vencida sobre el capital ajustado, es decir, el capital ajustado más interés, con el 6,06% de la tasa efectiva anual sobre el valor
ajustado al costo financiero total, asciende a la tasa efectiva anual vencida del 6,15%, la cual está conformada por la tasa de interés pactada por las comisiones y los cargos vigentes al momento de la contratación. Los intereses a pagar se computarán sobre el capital en pesos adeudado al momento del vencimiento de cada servicio financiero. Y acá vamos a tener uno de los problemas, se lo adelanto, o una de las cuestiones que hace a que el crédito UVA a veces se ponga tan pesado. Porque uno no solamente va a pagar el monto en uvas, que aumenta permanentemente todos los meses, y más todavía, sino que también tiene que pagar en intereses sobre eso. Ahí se le va a suceder una cuestión de, no se lo digo en términos técnicos, sino en términos coloquiales, de que se le va a repotenciar la deuda, ¿sí? No repotenciación en términos técnicos, pero sí la repotenciación, es decir, uy, debo y debo y debo y pago y debo más, y pago y debo más y pago y debo más. Acá hay otra cosa en la que se van a amparar los bancos siempre, que tienen una cláusula generalmente de extensión del plazo, que determina que tiene la posibilidad de extender el vencimiento hasta un 25% del plazo originalmente previsto, cuando el importe de la cuota supere el 10% del valor que resultaría de haber aplicado a ese mismo préstamo el coeficiente de variación salarial. ¿Se acuerdan? Antes hablábamos de actualización por ser, ahora dice, si es más del 10% el desequilibrio comparado con el coeficiente de variación salarial, se va a poder extender el plazo. Es decir, lo que se me aumenta de cuota, lo pateo para cuando debiera terminar el crédito. De producirse esta circunstancia, el acreedor le comunicará al deudor, al correo electrónico que informe el tomador, y el deudor deberá comunicar al acreedor su decisión, incluso en el supuesto de no desear hacer uso de la opción que se le otorga. Cuando la opción fuese por extender el plazo, el deudor deberá suscribir la documentación correspondiente a los fines de establecer el nuevo plazo por su. Ahora, en un contexto de crisis económica, de emergencias de distinto tipo, de emergencias económicas, de emergencias sanitarias y de distintos tipos, vemos una cantidad de inicios de reclamos judiciales y extrajudiciales para la adecuación de los contratos. ¿Cuáles son los principales fundamentos de los actores que piden esta readecuación? La variación extraordinaria de las cuotas, la imposibilidad del cumplimiento y lo que le decía, la repotenciación de la deuda hipotecaria. Primero, siempre como argumento se van a utilizar la variación extraordinaria de las cuotas. Si pagaba 12.000, pago 120. La imposibilidad de cumplimiento, por supuesto, en función al salario que tienen, o los ingresos, no solamente el salario que tienen, sino la repotenciación de la deuda también. Hay otros argumentos, pero estos son los argumentos centrales en donde giran generalmente los reclamos. Ahora bien, cuando se presenta una demanda o cuando un juez o un funcionario judicial está frente a una cuestión de tan candente actualidad y de tan difícil resolución, tiene que mirar la realidad de lo que sucede y cómo se puede solucionar. Bueno, una de las teorías que se ha desarrollado es la teoría de la imprevisión. Y vamos a desglosar esta teoría de la imprevisión. Les acompaño el fallo que les digo para que lo vean más al detalle, que está desglosado con más detalle todavía, para ver hasta dónde la teoría de la imprevisión se nos puede aplicar como deudores UVA y hasta dónde la teoría de la imprevisión es un poco exagerada. El artículo 1091 del Código Civil y Comercial dice que si en un contrato conmutativo de ejecución diferenciada o permanente la prestación a cargo de una de las partes se torna excesivamente onerosa por una alteración extraordinaria de las circunstancias existentes al tiempo de su celebración, sobrevenida por causas ajenas a las partes y al riesgo asumido por los que es afectada, éste tiene derecho a plantear extrajudicialmente o bien pedir ante un juez, por acción o excepción, la resolución total o parcial del contrato o su adecuación. Igual regla se aplica al tercero a quien han sido conferidos los derechos o asignadas obligaciones resultantes del contrato y el contrato aleatorio si la prestación se torna excesivamente onerosa por causas extrañas a su aliado.
Acuérdense de esta lectura del 1091 que les dije, algunas palabras o algunas frases. Primero, fundamental y como primera idea, excesivamente onerosas, la excesiva onerosidad. Ahora, acuérdense, no lo dice expresamente acá, pero acuérdense de agregarle la palabra sobreviniente, excesiva onerosidad sobreviniente. Y después, recuerden de tener en cuenta la alteración extraordinaria, tiene que ser una alteración extraordinaria. Y la resolución o la posibilidad de resolver o readecuar el convenio. La imprevisión está destinada a abordar situaciones en las que el incumplimiento de una prestación convenida en un contrato se ha hecho excesivamente onerosa para alguna de las partes o para todas ellas por razones ajenas a las contractuales. Es decir, son razones que no están dispuestas y no están previstas en el contrato. Si uno pudo preverlo en el contrato, no van a ser excepcionales. Tienen que ser cuestiones que sean por fuera de ese contrato. Es de aplicación cuando un hecho sobreviniente, imprevisible y extraordinario, coloca al deudor en una obligación de fuente contractual ajeno a la producción de las circunstancias del incidente ante una gran dificultad para cumplir la prestación convenida, sin llegar a tornar a ese incumplimiento imposible lo que lo constituiría en un caso fortuito idóneo como para extinguir la obligación. Acá estamos complicados para extinguir la obligación porque acuérdense que es un préstamo donde el tomador ya compró su casa y tiene que devolver tiene que pagar el crédito, con lo cual extinguir la obligación tiene sus ciertas dificultades. Acá insisto, la imprevisión tiene que generar una excesiva onerosidad y tiene que ser ajena a la parte. Ahora, ¿hasta dónde tenemos esa ajenidad de la parte si uno contrató un instrumento en donde están dispuestas distintas cuestiones como la variación de las cuotas? Insisto sobre los requisitos de procedencia. La existencia de la alteración extraordinaria de las condiciones contractuales, es decir, que la condición contractual, la condición que nace en virtud al contrato, se transforme de un modo tal que se vuelva de difícil cumplimiento. Que sea sobreviniente, por supuesto, que la alteración sea posterior al momento de la suscripción del contrato, que sea ajena a la parte afectada, por supuesto, que sea ajena a la parte afectada, que sea generadora de una excesiva onerosidad y que el hecho sea ajeno al riesgo asumido. Si yo asumo el riesgo, se supone que no es algo imprevisible porque lo estoy proponiendo dentro del contrato. El hecho de que el crédito UVA esté pensado para operar en una economía inflacionaria explica que sea previsible y natural, mas no llamativo, que el valor nominal de la cuota e incluso el valor nominal del saldo deudado se incrementen mes a mes. Y cuando hablo de valor nominal me refiero a la cantidad de unidades monetarias expresadas en cada monto comparado. O sea, es lógico que si me dio inflación y se trata de un contrato indexado a una unidad de valor atada a un parámetro económico, al IPC, índice de precio del consumidor, la cuota de un mes siempre implicará más pesos que la cuota del mes anterior. Este es un extracto de un fallo de Mar del Plata, de la sala, de la Cámara Primera, la sala segunda del año 2022, es bastante nuevo, y en donde se trae a colación esto que les vengo deslizando para que tengan en cuenta. Bueno, ¿qué tan imprevisible es que la cuota aumente? Si voy al banco a pedir un préstamo en donde la base fundacional del préstamo es que la cuota aumente. Entonces, si yo me presento como abogado de un tomador de un crédito UVA y digo, no, quiero que me lo reduzcan porque la cuota me aumenta, y es algo íncito, es algo que está atado a la vigencia del contrato. Es más, la existencia misma de los créditos UVA responde a economías que tienen una cierta, mayor o menor, después vamos a ver, variación en los precios de tasa inflacionaria. En un país en donde no haya inflación, el crédito UVA no tendría razón de ser.
porque serían como los créditos hipotecarios tradicionales. Entonces, ¿hasta dónde la teoría de la imprevisión puede basarse en que la cuota me aumente? ¿Hasta cuándo o hasta dónde puedo alegar el 1091 del Código Civil y Comercial cuando un mes más pago más que el mes anterior en base a un cálculo que me dijeron que iban a producir? ¿Sí? Dice, uy, no, mira, pero la cuota me aumenta conforme el ser y pago todos los meses más. Y sí, en las cláusulas contractuales decía eso. Entonces, en principio, si nosotros hacemos una demanda, nos defendemos con una cuestión de, no, aumenta mucho la cuota y listo, bueno, la suerte la vamos a tener echada. Por eso, insisto, hasta dónde el reclamo tiene que tener sus requisitos de procedencia y hasta dónde tiene que estar el esfuerzo argumentativo para convencer, en el buen sentido, al órgano jurisdiccional que de verdad es imprevisto, que de verdad necesito la readecuación y que de verdad no tuve en miras ni me imaginé en el 2016 o 2017 cuando saqué el crédito que iba a terminar sucediendo lo que sucede. No es inocuo que se haya concurrido al banco emisor en la búsqueda de un crédito UVA, tiene que ver con lo que les decía, cuya principal característica fue y es que el monto prestado y a devolver sea reajustado por un índice, y que en ese índice tenga como uno de los parámetros para su cálculo tasa de actualización sensibles a la variación de la inflación durante la vida del contrato. Este instrumento de crédito nació específicamente para operar en un contexto de variación de precios inflacionarios para facilitar el otorgamiento de préstamos hipotecarios que, en ausencia de este tipo de instrumentos, eran prácticamente nulos con la excepción de los subvencionados por el Estado Nacional, caso es el Procrear. También hay en algunos estados provinciales y municipales algunos planes a este respecto. Ahora, el proceso inflacionario puede, como tal, considerarse imprevisible en nuestro país. Es discutible. Y en esto, yo lo que trato de hacer es explicarle cuál es el escenario y cuáles son las posibilidades de resolución. Acá no estamos dando soluciones mágicas ni soluciones indiscutibles. Podemos hacer el intercambio de ideas sobre si el proceso inflacionario puede considerarse previsible o imprevisible en nuestro país. La realidad es que la tasa de inflación promedio en los últimos 80 años alcanzó, si lo contamos al año 2022, el 67,3% anual, excluyendo para la cuenta el periodo hiperinflacionario que explotaría aún más esos guarismos. ¿Sí? En conclusión, la inflación durante los últimos 20, 30 años ha sido más la regla que la excepción en nuestro país. Con lo cual, si nosotros, personas de 30 y pico, 40 y pico, 50 y pico, 60 y pico de años, todos vamos a tener en nuestra vida la inflación como algo común, como algo de todos los días, como algo con lo que tenemos que convivir. ¿Sí? Sin importar, por supuesto, motivos políticos, partidarios, sino que al ciudadano común, desde hace 20 o 30 años, con diferentes gobiernos, con diferentes partidos políticos, para no hacer alguna imputación partidaria de esto, que nada tiene que ver, ha tenido inflación. Entonces, ya la teoría de la imprevisión vinculada únicamente con que hay inflación, olvidándose el número, lo que sea, olvidándose que hay inflación, es endeble. Ahora, otra pregunta que debemos hacernos y que también es base de la contestación de los bancos. ¿Influye el mayor valor del bien adquirido? Porque cuando se presenta una demanda, el banco lo primero que dice es, primero, me firmó el mutuo. Segundo, le dije que era UVA y que se iba a actualizar. Tercero, sí, aumenta la cuota, pero aumenta mucho más el valor del bien, con lo cual se generaría un enriquecimiento sin causa. Entonces, la pregunta que hay que hacerse, ¿influye el mayor valor del bien adquirido? La respuesta sería sí, influye. Ahora, ¿es fundamental para la readecuación de un préstamo cuando hay circunstancias sobrevinientes para su readecuación?
no es fundamental. No es que el mayor valor del bien adquirido va a ser igual a, y bueno, embromate, tenés un valor mucho más alto en tu propiedad, con lo cual la cuota va a ser lo que sea. No se traduce en eso. Ahora, ¿hay que tener ese mayor valor del bien adquirido como uno de los argumentos? Sí, por supuesto, porque si no vamos a caer. Si hacemos una readecuación, vamos a querer una readecuación injusta que va a generar un enriquecimiento sin causa para una de las partes. Entonces, ¿el proceso inflacionario puede considerarse imprevisible en nuestro país? Vamos a ponerle depende por ahora. ¿Influye el mayor valor del bien adquirido? Influye. Ahora, ¿es determinante? No, no es determinante. El enriquecimiento sin causa, que es lo que les acabo de decir. La conclusión de esto es que necesitamos necesariamente vincular y conjugar diferentes variables y diferentes datos macroeconómicos. ¿Qué quiero significarle con esto? Que es las diferentes variables propias de la persona, del tomador de crédito, de su familia, de su realidad, y las diferentes variables macroeconómicas. No es lo mismo la variación, y les voy adelantando algo, de los ingresos que tiene la persona, de la suerte laboral que corre la persona, que el crecimiento de los datos de inflación, del índice de precios, del aumento del valor de las diferentes variables económicas. Entonces, llegado a ese punto, hay que hacer una vinculación y una conjugación entre esas variables para ver hasta dónde la readecuación puede proceder o puede no proceder. Estábamos hablando en general de la teoría de la imprevisión, pero acá la teoría de la imprevisión nos tenemos que concentrar en algo, es decir, vemos de lejos el cartel teoría de la imprevisión. Nos vamos acercando, el cartel que nos va a quedar más luminoso a los ojos va a ser el que dice excesiva onerosidad. Tenemos que centrarnos en la excesiva onerosidad sobreviniente, que aumenta para una parte el valor del sacrificio, manteniéndose inalterable el de la ventaja, es decir, hago más sacrificio para tener lo mismo. Otra posibilidad es permanece idéntico el valor del sacrificio, pero disminuye la ventaja. O ambos valores sufren alteraciones en sentido inverso, desequilibrándose la economía interna del contrato o perdiendo su equilibrio. Estas tres posibilidades las pueden encontrar en el Código Civil el Código Civil y Comercial comentado de Marisa Herrera, que también recomiendo su lectura. Entonces, para la excesiva onerosidad, tenemos que tener en cuenta el valor del sacrificio y el valor de la ventaja, y cómo se conjuga eso también. En favor del tomador, las nociones, les decía al principio de la charla, las nociones que emanan del principio protectorio en materia de defensa del consumidor y el usuario. Es decir, no es inocuo que el contrato bancario pueda ser determinado, sea determinado como un contrato de consumo. Al tomarse como un contrato o al calificarse como un contrato de consumo, vamos a abrir una zona de exploración y de beneficios del famoso indubio pro consumidor, que van a ayudarnos a tener una solución al problema, o que van a ayudar al tomador a tener una solución del problema. Como ustedes saben, el beneficio protectorio en materia de consumidor lo van a poder encontrar en la Constitución Nacional en el artículo 42, pasando por el Código de la por la Constitución de la Provincia de Buenos Aires en el 38, por el Código Civil y la ley específica, la 24.240. Y dentro de ese plexo normativo, tenemos que tener en cuenta dos cuestiones que para mí son centrales. Primero, que se trata de un contrato de adhesión. El tomador del contrato UVA no podía ir al banco a negociar con una misma entidad negocial las cláusulas del contrato, es decir, no, a ver, ¿cómo me vas a fijar el valor UVA? No, el UVA yo lo quiero así, bueno, vamos al intermedio. Eso no existía, el UVA es así, el crédito es así, estos años, esta devolución y estos intereses. Si te gusta, buenísimo, firmás, si no te gusta, no. Con lo cual es un contrato de adhesión a cláusulas predispuestas. La posibilidad negocial del consumidor se ve muy disminuida. Y también se puede dar el abuso de la posición dominante.
que va a ser más extendido todavía, porque ahora es al momento de la contratación, del contrato de adhesión, es decir, son estas cláusulas o nada, es esta forma de actualización o nada, es este dinero o nada, son estos requisitos o nada. Bien, ahí podemos tener algún abuso de posición dominante, pero además estamos hablando de algo tan importante como la posibilidad de la vivienda familiar, con lo cual la debilidad del consumidor va a ser mayor. No es que el consumidor está yendo a comprar un artículo suntuoso que su adquisición o no le puede dar mayor o menor calidad de vida o darse un gusto, sino que muy por el contrario está yendo a negociar, entre comillas, su vivienda y la de su familia, con lo cual lo endeble de su posición negocial va a ser mayor aún. En términos, si lo habláramos en el campito, sería va regalado. Es decir, necesito el crédito, ¿qué tengo que hacer? Y tráeme deudor, codeudor, vas a pagar esto, listo. Y entonces, esa posición endeble y la posición dominante que va a tener el banco emisor en este caso va a ser aún más pronunciada. Vamos a un ejemplo práctico, que es el del proceso que yo les paso la sentencia, que van a ver que está referenciado autor y demandado porque se ha dado a conocer por las mismas partes en distintos medios de comunicación, de modo que la publicidad de sus datos no tiene ninguna interferencia. De mayo de 2018, en ese caso particular, que se tomó el crédito, hasta diciembre de 2021, el precio de uvas se incrementó de 22 pesos con 99, casi 23, por unidad, por uva, a 97,70 la unidad. Es decir, se acrecentó en un 311% aproximadamente, conforme el precio histórico publicado en la web del Banco Central de la República Argentina. Ustedes el valor del UVA pueden buscarlo en el Banco Central que lo va a publicar. Ahora, tenemos ese crecimiento y se acuerdan que les decía que tenemos que ver distintas variables para ver si tenemos excesiva onerosidad, si tenemos imprevisión. En el mismo periodo, el aumento de salario que la actora percibió fue 132 pesos aproximadamente, y ahí empezamos a encontrar un desequilibrio y una excesiva onerosidad que es sobreviniente y que se puede calificar de excesiva, porque ahora, veníamos que la inflación por sí sola, no. El UVA por sí solo, no. Ahora, si el UVA y la inflación aumentan hacia el techo y los salarios aumentan muchísimo menos, eso sí puede considerarse imprevisto, sí puede considerarse excesivamente oneroso. Y entonces podemos empezar a hacer jugar esa variable. Además, el coeficiente de variación salarial, que se acuerdan que les dije que si la posibilidad de extender el plazo era cambiar el ser por la variación salarial y extender el plazo un 25% más al final del convenio. Entonces, por su parte, el coeficiente de variación salarial, es decir, el promedio de aumento de salario, fue de un 112,6% entre el 18 y el 21, entre el 2018 y 2021. Como última variable, tenemos que la cotización del dólar oficial era de 24 pesos con 90 el 18 de mayo de 2018 y era de 107,75 al 30 de diciembre de 2021. En este ejemplo práctico empezamos a desmenuzar cómo en la realidad del crédito propio, de ese crédito, de esa casa, de esa persona, no de los créditos UVA. ¿Cómo podemos ver si de verdad hubo una excesiva onerosidad sobreviniente y de verdad necesita una readecuación o si la readecuación no es necesaria? Y en este caso vemos, en el caso práctico, el UVA creció un 311%. El salario de quien tomó el crédito creció menos de la mitad, mucho menos de la mitad. Y el coeficiente de valorización salarial creció menos que el salario todavía de la persona que tomó el crédito. Y por último, la cotización del dólar oficial nos trae otro desfasaje, porque aumentó exponencialmente mucho más que todas las demás variables, y ese valor dólar, por supuesto que va a afectar a la inflación, por supuesto que va a afectar
a la situación económica de los tomadores de los créditos, pero también es cierto que va a afectar a la evaluación del inmueble que adquirieron, que, como todos sabemos, culturalmente en nuestro país está fijada en dólares, con lo cual tenemos 4 variables que tenemos que volver, como le dije, a conjugar y buscar la mejor solución. Pero a partir de este caso práctico, creo que podemos entender que no solamente las variables macroeconómicas son las que generan el disvalor del contrato y generan afectación en el contrato, que muchas veces en muchas demandas se dice eso, bueno, el UVA crece un montón, la inflación un montón, bueno, no lo puedo pagar, qué sé yo. Ahora, tenemos que, con las otras variables, podemos ir yendo hacia una solución. La conclusión a la que podemos llegar es que no resulta ajustado a las máximas de la experiencia, que para la actora resulte impensado disruptivo, este es un extracto del fallo que les acompaño, que resulte impensado o disruptivo un proceso inflacionario y que este afecte el precio de las cuotas a pagar por su crédito, lo que parece bastante obvio. Ahora, sí se elige como imprevisible que el mencionado proceso haya generado una brecha de gran magnitud entre la evolución de sus ingresos y los restantes guarismos. Es decir, la conclusión a la que se puede, insisto lo mismo, no es a la que se debe llegar y es la única conclusión. Es una de las conclusiones posibles y válidas, que resulta inverosímil que una persona económicamente activa pueda decir, me sorprendió la inflación y me sorprendió que la cuota aumente. Ahora, es completamente válido que la persona dice, lo que sí me sorprende y lo que sí es imprevisto y lo que sí no me esperaba bajo ningún punto de vista es que mi ingreso suba a una velocidad del 33,3%, a un tercio de lo que sube las diferentes variables, con lo cual ahí sí puede haber una nota de imprevisión que va a determinarnos o que va a terminar llevándonos a una excesiva onerosidad sobre el INE. El punto central del debate, entonces, es que la deudora pudo efectivamente prever la presencia de datos inflacionarios sobre la vida del mutuo en base a su experiencia personal, pero resulta altamente improbable que haya podido vaticinar que ese proceso iba a dejarlo en una posición ostensiblemente desmejorada en relación a los ingresos y gastos. Y en este caso, lo que tenemos que ver también es que en esa relación ingresos y gastos estamos hablando de la vivienda familiar y estamos hablando de que la persona además tiene que vivir y mantener a su familia, con lo cual esa relación entre ingresos y gastos se vuelve aún más importante. Ahora, llegado a este punto, ¿procede la readecuación o no procede la readecuación? Y si procede la readecuación, ¿hasta qué términos? Una de las posturas, y es la que yo sostengo en ese fallo, es que la readecuación es procedente o puede ser procedente, siempre y cuando, les reitero lo mismo, la readecuación en términos abstractos, en términos universales, no creo que sea aplicable. La readecuación debe discutirse en cada caso particular, viendo cada caudal económico, viendo cada propiedad y su composición, viendo el costo, viendo cuándo se sacó el crédito y cuándo se termina de pagar, etcétera, etcétera. Ahora, para la readecuación, ¿cómo hacemos? ¿Sí? Y lo que me parece central y adecuado, también lo hace el fallo de Mar del Plata, al que le hice referencia recién y que lo pueden bucear en otro fallo, y otros fallos es la aplicación de la teoría del esfuerzo compartido. Y esta teoría del esfuerzo compartido es la que se erigió en nuestro país luego de la crisis profunda del 2001, y que va a postular la distribución proporcional, y esto es muy importante, la distribución proporcional entre las partes de la carga patrimonial originada por la variación cambiaria. En el esfuerzo compartido original, acuérdense la especificación, hoy en día la variación de los créditos UVA, a fin de arribar a una solución
que resguarde los derechos constitucionales de las partes y logre una recomposición justa y razonable para establecer equilibrios en las prestaciones. Entonces, tenemos readecuación, no o sí. Readecuación, si en el caso particular procede, sí. Esfuerzo compartido, aplicación del esfuerzo compartido, sí o no. Esfuerzo compartido en caso de readecuación, sí. Ahora, para que se aplique el esfuerzo compartido, esta distribución del esfuerzo, este compartir el esfuerzo, tiene que tener necesariamente una proporcionalidad. Y además, esa distribución o redistribución tiene que generar una composición justa y razonable. Y tiene que establecer o restablecer el equilibrio de las prestaciones. Entonces, tenemos a partir de acá que no podemos irnos ni demasiado para un lado ni demasiado para el otro. En el fallo de la instancia que termina resolviendo este antecedente que yo les paso para el campus, se aplicaba el esfuerzo compartido, pero decía que no se podía afectar de ningún modo más del 30% del salario y que las cuotas se iban a actualizar únicamente de un modo. Ahora, ese esfuerzo compartido es proporcional, recompone justa y razonablemente el equilibrio de las prestaciones. No, entonces lo que tenemos que ver es la relación del ingreso, como habla la relación del ingreso, la variación del precio de la propiedad, el valor de los UVA, para que el esfuerzo no sea soportado solamente por una parte. Si hablamos de esfuerzo compartido y le decimos al banco, bueno, el banco va a ser el que se haga cargo de todos los esfuerzos, no sería una readecuación en los términos de esfuerzo compartido, sino sería en los términos del esfuerzo unilateral y único de uno. Insisto en esto, pueden haber soluciones legislativas, de hecho hay un proyecto que tiene media sanción en la Cámara de Diputados de la Nación, que aplica un esfuerzo mucho más denodado de una parte que de la otra, con lo cual puede ser y puede proceder tranquilamente. Ahora, dentro de un juicio y dentro de un proceso judicial, lo que se tiene que buscar es la solución más justa y la más adecuada. Las normas dictadas en torno a los créditos UVA del 2019 en adelante aportan el esfuerzo compartido como solución. Por ejemplo, es el artículo 60 de la 27541 de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el marco de la emergencia pública, que dispone que el Banco Central de la República Argentina realizará una evaluación sobre el desempeño y las consecuencias del sistema de préstamos UVA para la adquisición de viviendas y los sistemas de planes de ahorro para la adquisición de vehículos automotor, sus consecuencias sociales y económicas, y estudiará mecanismos para mitigar sus efectos negativos, atendiendo al criterio del esfuerzo compartido entre el acreedor y el deudor. Es decir, acá tenemos un antecedente normativo que nos puede servir como base. ¿Y por qué pongo las normas dictadas en torno a los créditos UVA a partir de 2019? Porque en 2019, acuérdense que se dio ese salto cambiario que hizo un desacomodamiento bastante grande en este sistema, desacomodamiento que se mantiene hasta la fecha. Entonces, ya tenemos antecedente normativo de la aplicación del esfuerzo compartido y ya tenemos que puede ser la resolución más justa y proporcional dentro de las cuestiones de tribunales. Es muy importante tener en cuenta que nos encontramos ante un instrumento financiero que conjuga créditos y préstamos con inversiones a plazo fijo y distintas variables financieras, sumado a la sobrevida del sistema de crédito hipotecario, que requiere un equilibrio entre los innegables derechos de quien toma el crédito y la subsistencia del sistema en pos de los derechos de futuros beneficiarios en el contexto de una profunda crisis habitacional. ¿Qué significa esto? Si nosotros tocamos los créditos UVA, tenemos que tener en cuenta que también el sistema bancario está otorgando préstamos, por ejemplo, de inversión a plazo fijo en UVAs, y que además estamos hablando de un sistema hipotecario en donde tenemos beneficiarios actuales y donde tenemos que tratar de mantener la mejor salud posible para
futuros, para futuros beneficiarios. Entonces, en eso es importante que tengamos en cuenta esa ecuación. El principio del esfuerzo compartido postula la distribución proporcional entre las partes de la carga original en la variación cambiaria, convirtiendo a pesos el capital reclamado en moneda extranjera en razón de un peso a un dólar estadounidense más el 50% de la brecha existente entre el peso y la cotización de la mencionada divisa extranjera en el mercado libre de cambio. Esto es la readecuación por esfuerzo compartido en los casos de especificación, pero es para que lo tomen como base. El esfuerzo compartido en la especificación, ¿cómo era? Se convertía a pesos el capital, un peso, un dólar, y entre la brecha entre ese peso y la cotización libre, 50 y 50. 50 van a tener que sostener o van a tener que hacer el esfuerzo 50% cada uno. Entonces, ¿cuál es una propuesta que puede prosperar en este tipo de procesos? Es que la cuota mensual sea la resultante del equilibrio entre el cálculo de la cuota evaluada en UVA, como está en el contrato, conforme a los términos contractuales para el mes correspondiente, y su liquidación aplicando en lugar del UVA originariamente pactado el coeficiente de variación salarial, es decir, la variación de salarios, publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos para el mismo periodo. Y una vez que esté convertido en cantidad en valor UVA y en valor, otra liquidación distinta, en valor CBS, la cuota resultante tiene que ser el intermedio de ambas. O, dicho de otro modo, tiene que cargar el 50% cada una de las partes, el tomador y el banco, la brecha entre ambas cotizaciones de las cuotas. ¿Sí? En eso sería una aplicación práctica del esfuerzo compartido. Insisto sobre esto. Una de las propuestas es el equilibrio, y el equilibrio más justo es atender a los salarios y atender a lo que dice el contrato. Ahora, si el contrato dice que la cuota da 10.000 pesos y la variación de salarios dice que da 5.000 pesos, la cuota debería establecerse en 7.500, haciendo una cuenta muy fácil, por supuesto, poniendo la carga del esfuerzo 50% para cada una de las partes. Llegado a este punto, si alguno tiene alguna pregunta o alguna observación, puede ir levantando la mano o escribiendo o avisando y podemos abrir la charla a todos ustedes. Mientras tanto, les digo esta propuesta. Establecemos esta propuesta, este intermedio. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo se aplica? Desde hoy, desde que pedimos una cautelar, desde que se inició la demanda, desde que se inició el crédito. Bueno, el método tiene que ser utilizado desde la fecha del primer congelamiento ordenado por la autoridad competente. En agosto de 2019 fue cuando se dio el primer congelamiento, y hasta la finalización del plazo del mutuo. Y hay que tener en cuenta que en función a la aplicación de la doctrina del esfuerzo compartido, una vez efectuado el pago conforme a estos parámetros, este tiene carácter de cancelatorio para ambas partes, no implicando de ningún modo la extensión en el número de cuotas originariamente previsto. ¿Qué es esto? Esto sí es central en el esfuerzo compartido. Es decir, vamos a pagar una cuota reducida mediante la aplicación del esfuerzo compartido, pero esa cuota reducida no nos va a generar obligaciones para más adelante, sino que cada cuota va a tener carácter de cancelatorio. Ese esfuerzo compartido va, como les dije, a cancelar cada una de los pagos que haga. Entonces, volvemos a lo del principio de cómo iniciamos la charla y la hora. Entonces, ahí es posible que el tomador del crédito vea que nominalmente debe cada vez más cantidad de dinero, pero lo que va a ver, en función a la cotización, pero sí lo que va a ver es que mes a mes va a deber menos UVAs, con lo cual la deuda, aunque en plata parezca más,
en términos reales va a ser menos, porque va a ir cancelando esa cantidad de uvas y no va a ir posponiendo o pateando, hablando mal y pronto, ese monto de deuda que no paga hoy al final del crédito, ¿sí? Como se hace mucho, que lo vamos a ver en la clase que viene, en las cautelares y en las medidas precautorias respecto de esta misma temática. Es decir, si nosotros dijéramos la diferencia entre el UVA y el CBS se va a pagar dentro de 25 años cuando termine la vigencia del mutuo, y en tal caso se extienda la vigencia del mutuo, no estaríamos más que posponiendo o aún agravando el mismo problema y estaríamos haciendo una aplicación súper práctica del dicho que dice pan para hoy, hambre para mañana. Con lo cual, la solución, si aplicamos un esfuerzo compartido, es correspondiente que, digamos, que cada uno de los pagos, conforme esa teoría del esfuerzo compartido, van a ser cancelatorios. Entonces, el tomador, cada mes que paga, va a deber menos uvas. Más allá, insisto, de la cantidad de pesos, porque siempre que haya inflación, los pesos van a ser más. Ahora, si debo menos uvas, estoy más cerca de terminar de pagar. Esa es la cuestión fundamental que tenemos que tener. Esta es la primera parte de la charla. La semana que viene vamos a ahondar sobre algunas de estas cuestiones, fundamentalmente ahondar en cómo se aplica la teoría del esfuerzo compartido, cómo plantearla, cómo defenderse si ustedes son abogados del banco, cómo estudiar el tema si ustedes son funcionarios de la justicia, pero también vamos a hablar de las medidas cautelares previas, que hay un montón, pero que también son importantes, porque a veces mediante una cautelar, que la verosimilitud generalmente la vamos a tener, podemos estar generando un problema más grande a futuro. Con lo cual, circunscrito el ámbito de discusión, como conclusión o como corolario, me gustaría dejarles en claro que la aplicación de los créditos UVA, más allá de que seguramente en algún momento va a tener una solución normativa y va a haber una solución genérica, debe estudiarse caso por caso. Y ese caso por caso lleva mucho tiempo, porque calcular cuota por cuota cuánto hubiera significado con la aplicación de la cuenta que se otorga por contrato, que se conviene por contrato, y la que ofrecemos alternativa, ver qué hacemos con la afectación que vamos a ver la semana que viene, ver qué hacemos con la afectación del salario, ver cómo hacemos si la afectación del salario aún con el esfuerzo compartido es demasiado alta, y todo ese tipo de cálculos. Después ustedes van a ver también que hay muchos de estos créditos, que también lo vamos a ver la semana que viene, que hay un salario, pero que ese mismo tomador acredita otros salarios y otros ingresos para que en principio le den más plata para poder comprarse su casa, pero que después también se toma como base para pagar la cuota y cómo eso se soluciona. Entonces, todo eso tienen que tenerlo en cuenta a la hora de iniciar un rol. Con esto damos por finalizado esta primera charla, la charla de hoy. La semana que viene, como les dije, vamos a volver con las medidas cautelares y con la discusión genérica y con la aplicación genérica de estas sentencias definitivas, y obviamente vamos a estar abiertos a la pregunta de todos ustedes, porque puede que hoy se queden con algunas dudas o estudien a partir de esto y con algunas dudas podamos clarificarlo la próxima semana, el jueves que viene, a la misma hora y por el mismo canal, según me dijo Camilo, ¿no? Es así, Leandro. Bueno, agradecerte nuevamente y nos volvemos a encontrar la semana que viene, segundo encuentro. Vamos a cargar Perfecto. el fallo que hiciste mención en el Eso. aula. Seguramente mañana le van a recibir todos y todas un correo electrónico detallando cómo ingresar al campus y demás.
Iban a tener el fallo en el campus, van a tener el examen para acceder al certificado y, por supuesto, nos volvemos a ver el jueves que viene a esta misma hora. Les agradezco todo, le vuelvo a agradecer al Instituto de Estudios Judiciales y a ustedes que estuvieron del otro lado en esta tarde un poco gris y lluviosa. Así que nos volvemos a encontrar la semana que viene. Nos vemos la semana que viene. Buenas tardes. Muchas gracias.